Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro capítulo de Conecta RH que hemos llamado Inteligencia Artificial y Zoom del Trabajo. Este espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y crecer juntos. Soy Rodrigo González, el líder de comunidad de la Red de Recursos Humanos y anfitrión de esta mañana. Este ciclo de webinares lo hemos creado para conectar con profesionales de todas partes del mundo. Aquí, cada miércoles, exploramos las tendencias más recientes, compartimos las mejores prácticas y abordamos los desafíos actuales que enfrenta nuestra comunidad. Quiero agradecerles a todos y todas por conectarse esta mañana y hacer un espacio en sus agendas. Por cierto que esto confirma ese compromiso que tienen con el aprendizaje continuo y el intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. Como les decía, Conecta RH del día de hoy nos trae Zoom de inteligencia artificial y futuro del trabajo con un tremendo invitado. Ignacio Horman, psicólogo y máster en dirección de recursos humanos con certificación en Agile HR y Agile Coach. Es founder de Strapre, que es una consultora especializada en vincular la tecnología para el diseño de estrategias de capital humano, creador de HR Books, que es un newsletter de LinkedIn y miembro también del Consejo de Asesores de la Red de Recursos Humanos, además de, por supuesto, speaker internacional. Y este dato a mí me encanta porque habla de una tremenda persona. Ha viajado por más de 60 países. Se ha lanzado desde el puente Block Ranks, y ahí me tienes que contar un poco más detalles después, Ignacio, porque realmente esa es una proeza, el puente más alto del mundo con 216 metros de altura que está en Sudáfrica. Finalizó los 42K de 5 maratones y alcanzó la cima del Torong La Paz, que tiene más de 5.000 metros de altura en el circuito Annapurnas de Nepal. Ignacio, qué tremendo invitado tenemos hoy. Muy, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Rodrigo, y nada, gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio y bueno, aportar desde el granito de arena, así que feliz. Muchas gracias. Bueno, conversábamos antes de partir nuestra sesión. No es un robot, no es inteligencia artificial, les Ah, prometo que es Ignacio, pero es el fondo. Si quieres, puedes quitar tu fondo, vale, Ignacio, porque así la gente puede verte bien y no hay problema. Bueno, bueno, los invito desde ya, por supuesto, a que, como siempre, ingresen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí en Zoom y también a compartir sus opiniones a través de nuestro chat. Así que tendremos una interesante mañana, una entretenida y con muchísimo aprendizaje. Así que, Nacho, por favor, adelante con tu presentación. muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, si pasa un perrito por atrás, no hay problema, ¿vale? Está mi perrito aquí dando vuelta que siempre me acompaña en todas mis presentaciones. Denme un segundo y así ya parto la presentación. Buenísimo. ¿Están viendo ya la pantalla, Rodrigo? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, primero, un segundo, acá. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos, de verdad, Rodrigo, y bueno, todo lo que están haciendo a nivel, ¿no es cierto?, de la red de recursos humanos. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo que voy a tratar de hacer en estos 25 20 minutitos que tenemos, voy a tratar de abarcar tres temáticas. Primero, todo lo que tiene que ver con el desafío, los dolores que hoy día enfrentan las organizaciones para poder de alguna manera transformarse e implementar de alguna forma algunas, ¿no es cierto?, iniciativas de IA. Por otro lado, quiero hacer un zoom a ese impacto de la IA en la transformación de los recursos humanos, en el área de gestión de personas. Y por otro lado, quiero tratar de llevarlos a algunos casos de aplicabilidad de la IA en recursos humanos. Quiero también ahí setear muy bien las expectativas, que de alguna forma voy a tratar de mostrar casos aplicados, pero claramente la tecnología o la IA que tú escoges para tu negocio, obviamente va a ser acorde a tus necesidades. Por lo tanto, vamos a ver algunos casitos para poder, ¿no es cierto?, entrar un poquito en materia, ¿vale? Entonces, comencemos este viaje que así ¿no es cierto? No, de recto no tiene nada, sino que más bien sinuoso, con curvas. Y de alguna forma partamos quiero partir con una
frase, ¿no es cierto?, de Diane Yoon, que es la VP of People de OpenAI, y ella dice que el avance tecnológico es inevitable. Y de alguna forma, ya sea la inteligencia artificial u otra cosa, el cambio va a llegar. Independiente, ¿no es cierto? Hoy día puede ser la inteligencia artificial, antes fue, no sé, los chatbots, el machine learning. Bueno, obviamente lo que ha generado la inteligencia artificial es un cambio, ¿no es cierto?, diametral. También podríamos decir, ¿no es cierto?, el cambio que nos generó también la pandemia, ¿no es cierto? Pasamos de un mundo VUCA a un mundo BANI. Pero de alguna forma vemos que las cosas van a cambiar. Y como líderes del área de talento humano, de gestión de personas, tenemos un rol de alguna forma de preparar a nuestra empresa y equipos para ese cambio. Y ahí está el gran desafío. El desafío no tiene que ver con un desafío a nivel técnico, tiene que ver con un desafío a nivel adaptativo. Y eso, al final, es los distintos niveles que tiene el cambio. Y cuando miramos el gran desafío de las áreas, vemos que tal vez instalar una herramienta o instalar una nueva tecnología es bastante más fácil que, por ejemplo, cambiar el mindset de las personas. Y ahí es donde, ¿no es cierto?, vemos que la revista Time empieza, ¿no es cierto?, a decir, oye, mira, la era de la IA ha comenzado. Tenemos también un tremendo, ¿no es cierto?, artículo que lanza Bill Gates en marzo del 2023 y dice, ¿no es cierto?, la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Pero también tenemos otras cosas en donde podemos ver ya que la inteligencia artificial ya está en las portadas de algunas revistas. También la inteligencia artificial está de alguna forma en la agenda política de, ¿no es cierto?, algunos países o algunas comunidades, como es el caso de la Comunidad Europea. Pero también tenemos artistas que de alguna forma han ganado un concurso de pintura y obviamente lo han evidenciado cuando han recibido los premios que se ha hecho por inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿estamos condenados a compartir todo con la IA? Bueno, vamos a tratar de transitar un poquito, ¿no es cierto?, en este escenario, ¿vale? Hay un estudio, y aquí les voy a empezar a traer distinta información. De hecho, al final de la presentación les tenemos ahí un regalito con Rodrigo y todo el equipo de la red. Pero de alguna forma vamos a transitar en entender un poco el contexto, ¿sí? Y no es solo recursos humanos quienes están preocupados. De alguna forma, este estudio que hizo PYC, que bueno, de hecho lo lanzó los resultados ahora en enero del 2024, es una encuesta que tuvo una capilaridad de más de 4.700 CEOs entrevistados. Y de alguna forma, el gran mensaje que nos entrega este informe es que los CEOs están preocupados. ¿Y por qué? Porque de alguna manera el 45% piensa que su empresa va a desaparecer en los 10 años o en los próximos 10 años si es que no se reinventa. Y eso nos trae, de alguna forma, el contexto en donde hoy día estamos. Si estamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, reinventando el negocio, reinventando las organizaciones y de alguna forma reinventando organizaciones para poder alinearlo, ¿no es cierto?, a los nuevos, obviamente, modelos de negocio, es que recursos humanos tiene un rol protagonista en este cambio. Y cuando miramos algunas de las datas de este estudio, es que vemos que al final la IA generativa o de alguna forma la tecnología en alguna medida, lo que va a generar profundamente como cambio va a ser sobre todo en las formas, las dinámicas. Y es ahí en donde, de alguna manera, nosotros como recursos humanos tenemos que ser capaces de ser esa área que de alguna manera define, cuida, pero también construye espacios abiertos a esa experimentación. Y de alguna manera también tenemos que cuando vemos los grandes beneficios que nos puede entregar, ¿no es cierto?, la IA generativa o algún tipo de tecnología, vemos que
la eficiencia al final del trabajo del día a día en los nuevamente, equipos de trabajo es un punto central de impacto. ¿Sí? Y también cómo yo voy a relacionarme con esa, ¿no es cierto? Relación de trabajo, en donde tal vez la tecnología y la IA nos permita, de alguna manera, tener más tiempo para las cosas que realmente, ¿no es cierto?, tienen valor. Y es ahí en donde este estudio nos entrega algunas pistas para poder, ¿no es cierto?, comenzar esa transformación. Hay muchas empresas, y de hecho esto me pasa, Rodrigo, cuando dicto clases en un programa de transformación digital, y todos los alumnos llegan ahí pensando que todas las compañías, ¿no es cierto?, necesitan transformarse digitalmente. Y cuando vamos transitando en los distintos casos, vemos que algunas compañías, al parecer, hoy día no lo necesitan, pero otras que sí, y es imperativo. Y cuando me dicen, oye, Ignacio, ayúdame un poquito como a partir, ¿no es cierto? O desde el área de marketing o desde el área, obviamente, de recursos humanos, es que cuando me lo preguntan, yo digo, bueno, si es un área de recursos humanos, parte por los procesos, ¿no es cierto?, que podamos automatizar de una manera muchísimo más rápida y que de alguna forma te permitan tener, ¿no es cierto?, más tiempo y agregar más valor. Y es ahí en donde este estudio, de alguna forma, nos dice, oye, mira, al parecer los procesos de reclutamiento, todos los procesos de payroll y de performance review pueden ser, ¿no es cierto?, algunos de, ¿no es cierto?, los primeros pasos o los primeros procesos que podamos, obviamente, ¿no es cierto?, empezar a pensar en incorporar la IA. Pero también tenemos otro de los estudios, nos dicen, oye, mira, pero perfecto, cambiemos los procesos, lo que fuera, pero de alguna forma Gartner nos dice que el 75% de las organizaciones espera aumentar sus iniciativas de cambio en los próximos 3 años. Y esto ya no tiene que ver 100% con los procesos, sino que tiene que ver también con la cultura. Y es ahí en donde, ¿no es cierto?, tenemos otro desafío, que es poder, ¿no es cierto?, ayudar y acompañar a la compañía, de alguna manera, a transitar en ese iniciativas de cambio. También un estudio de KPMG nos dice 75% de las empresas encuestadas enfrenta dificultades para incorporar el talento necesario. Y sabemos la brecha que existe. Y de alguna manera, cuando vamos a negocio, sabemos que muchas veces hay ese gap, ¿no es cierto?, obviamente en la incorporación de nuevo talento. ¿Sí? Pero también hay un punto no menor que nos dice solo un 34% de las iniciativas de cambio reportará un éxito seguro. Y es ahí en donde el mi gran recomendación es inicia la experimentación. Inicia con un primer MVP. Inicia con un pequeño o sea, de los procesos o de los macroprocesos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos experimentando, vayamos de una forma instalando, ¿no es cierto?, la IA en algunos procesos o si queremos obviamente digitalizar una compañía, no partamos, ¿no es cierto?, haciendo grandes cosas. Vamos paso a paso y de alguna forma comámonos, ¿no es cierto?, la tarta por piezas. ¿Sí? Y aquí les traigo algo un poquito más disruptivo. Y James Courier, que es el founding partner de una consultora se llama NFX, dice, mira, al parecer toda esta transición de cambio o la incorporación de nueva tecnología pasa por fases. Y al parecer todo está en cuestiones de ayudar a la gente a ver cómo mantiene y mejora su estatus social con la tecnología. Y no tiene nada que ver con, ¿cierto?, productividad, no tiene nada que ver con, ¿no es cierto?, procesos, sino más bien un posicionamiento social. Y este tío, este personaje, de alguna manera, trae un contexto nuevo y que dice que para impulsar la tecnología o la incorporación de esa nueva tecnología hay dos estrategias principales. La primera es, ¿no es cierto?, incrementar ese estatus social y el otro son los incentivos económicos que me genera la incorporación, ¿no es cierto?, de esa tecnología. Y voy a transitar en alguna otra data que me permite, ¿no es cierto?, volver después a James Courier para que podamos entender cuál es ese modelo que trae detrás. ¿Vale?
Al parecer, esto no tiene que ver con solamente tecnología, sino que tiene que, tal vez, ¿no es cierto? Un poquito lo que nos está diciendo James, tiene que ver con las personas, con las motivaciones de las personas. Y él plantea, bueno, esta teoría, ¿no es cierto?, de life cycle of uncomfortable tech. De hecho, ahí les vamos a dejar el link para que lo puedan, de alguna manera, ¿no es cierto?, poder revisar. Pero hay una frase muy importante que dice, ¿qué pasará si la tecnología aumenta la productividad en un 20%? ¿No es cierto? Sabemos que está entre un 20, 30%, 40%, dicen algunos, ¿no es cierto?, de mejora de productividad de procesos. Pero ¿qué pasa si ya con el tiempo una herramienta de IA logra aumentar la productividad en un 100, en un 300%? De alguna forma cambia, de alguna manera, ese peso relativo que tú tienes, ¿no es cierto?, con esa relación con la tecnología. ¿Vale? Vamos a volver a él, pero antes me gustaría decirles, este proceso no es de un día para otro. Cuando vemos, por ejemplo, aplicaciones de citas, ¿no es cierto? Y ahí puse tres, tal vez hay más, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo se demoró en despegar esas, ¿no es cierto?, aplicaciones de citas? 5 años. Y 5 años en donde, de alguna manera, ¿no es cierto?, tenían bajo crecimiento. Y de a poco, ¿no es cierto?, se empezaron a instalar en ese mindset y, ¿no es cierto?, despegaron. Otra de las cosas que cuando miramos los marketplaces o el comercio, el e-commerce, el comercio electrónico, recuerden que hasta el 2004 el marketplace y el e-commerce no estaba tan, ¿no es cierto?, en nuestro día a día. Pero luego de 8 años ahí impulsando y generando iniciativas, logra, ¿no es cierto?, despegar. Y de hecho aquí les traigo, para que lo vean gráficamente, esto es un benchmark de los marketplaces en el 2015 y en el 2020. Y de alguna forma vemos cómo en 5 años esto se duplica. Cuando lo vemos al 2024, ya no nos va a caber, ¿no es cierto?, en una pantalla la cantidad de e-commerce y marketplace que tenemos. Y por otro lado, las redes sociales también despegan, ¿no es cierto?, el 2006, tras 4 años que estaban ahí, bueno, un poquito consolidándose. ¿Y por qué quiero, no es cierto?, introducir esto? Porque de alguna forma lo que nos está diciendo James Clear es que hay un ciclo. Hay un ciclo que de alguna forma está presente en nuestra historia. Y la IA, obviamente, viene a revolucionar muchas cosas, pero tal vez pasemos por los mismos ciclos. Y él dice, mira, al parecer hay una primera fase que la tecnología empieza a ser como una novedad, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, la gente empieza como a probar. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que ChatGPT logró el millón en casi semanas, ¿sí? Pero bueno, la gente empezó a utilizar, de alguna manera, ¿no es cierto?, ChatGPT. Y cuando empezó a entender, ¿no es cierto?, poquito como ese beneficio y empezó, ¿no es cierto?, a estar en el mindset de nosotros, habíamos muchos, como por ejemplo yo, que decíamos qué es lo que hizo de ChatGPT, ¿cierto? Tal vez el 2023 decíamos, bueno, tal vez me lo bajo, tal vez no, pero cuando ya esto empieza a explotar y de alguna forma vemos que todas las empresas, todos los cargos, todas las personas ya tienen un ChatGPT instalado o en su teléfono o, ¿no es cierto?, en su computador, vemos que tenemos que decir, bueno, tenemos que subirnos al carro, ¿sí? Y empezamos de alguna manera por tal vez una presión social, que es lo que dice obviamente James, empezamos, ¿no es cierto?, a decir, oye, tenemos que adoptar la tecnología. Y ahí la frase, ¿no es cierto?, que tal vez siempre uso ahí en clase es como, oye, el barco de la tecnología o de la IA ya, ¿no es cierto?, ya zarpó, ¿vale? O sea, de alguna forma tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Y cuando empezamos a entender que de alguna forma la tecnología empieza, ¿no es cierto?, a permear, obviamente, ¿no es cierto?, nuestro día a día, esto se empieza a acelerar. Y la adopción acelera en la medida, ¿no es cierto?, que lo vamos utilizando y vamos experimentando. Y luego la aceptamos y vamos, de alguna forma, ¿no es cierto?, utilizando esta tecnología, obviamente, para, ¿no es cierto?, agregar más valor. ¿Sí? Esto es una teoría buenísima. Y por otro lado,
tenemos algunos, por ejemplo, oportunidades que nos da la IA. Y cuando vemos cómo al final ciertos CPOs, ciertos gerentes ven cómo la IA se va adoptando y empieza a generar, ¿no es cierto?, mayores eficiencias, es que empezamos a entender que la IA puede ser una opción. ¿Sí? Pero ¿cuál es el reto? Tenemos que definir muy bien ese plan de implementación. Tenemos que definir muy bien ese camino que tenemos que transitar, porque sabemos que la incorporación de este tipo, obviamente, de tecnologías, toma tiempo. Toma, ¿no es cierto?, un tiempo que las personas puedan asimilar y cambiar de alguna forma el mindset con respecto, obviamente, a la disposición a la tecnología o la IA. ¿Sí? Y por otro lado tenemos preocupaciones. Y de hecho justamente hablaba el lunes que decíamos, oye, mira, esto de la IA está buenísimo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo subo la nómina completa de mi empresa y no tengo las medidas de seguridad o no tengo de alguna forma esos, ¿no es cierto?, frames de seguridad para poder, ¿no es cierto?, asegurar que esa información no llegue a un tercero y que de alguna manera, ¿no es cierto?, porque obviamente tenemos información sensible, no solo por el salario, sino porque tal vez nuestra no sé, información de contacto, nuestra calle donde vivimos. Por lo tanto, cuando vemos que hay una tremenda oportunidad, entendemos muy bien ese camino que tenemos que transitar y por otro lado aseguramos ese contexto seguro en donde podamos realmente asegurar que esos datos sean privados y obviamente no caigan en terceros, es que tenemos ya el contexto, el escenario para que podamos realmente, ¿no es cierto?, instalar la tecnología o obviamente nuevas IAs. ¿Vale? Y cuando miramos algunos estudios, por ejemplo, este es de McKinsey que lo sacó este año, y yo les decía antes, puede ser el 20, puede ser el 27, puede ser el 30%. ¿Sí? Es mucha, mucha, ¿no es cierto?, mejora de la productividad. Y cuando miramos la diferencia, ¿no es cierto?, entre Europa, Estados Unidos, más o menos, es, ¿no es cierto?, algo realmente muy pequeño o insignificativo, ¿no es cierto? Pero cuando miramos que si estudios como McKinsey, estudios como algunos otros que les voy a mostrar, nos dicen que la productividad es un elemento tremendamente importante y que esa adopción muchas veces resulta, ¿cierto?, perturbadoras para empresas, para mercados, lo que fuera, vemos que existe, ¿no es cierto?, una tremenda oportunidad para poder instalar, ¿no es cierto?, en el negocio de nuestra empresa. Pero además, por ejemplo, este estudio de Microsoft empieza, de alguna manera, a entender lo mismo. Y vemos que, ¿no es cierto?, y esto también es un estudio a nivel global, que la necesidad, ¿no es cierto?, o el obstáculo más grande que hay de la productividad es que, ¿no es cierto?, y lo recitan muchas personas, es que tenemos reuniones ineficientes. Y si imagínate una IA o no sé, un asistente virtual me permitiera tener más tiempo de valor para dedicarme realmente a, ¿no es cierto?, la consecución de mis objetivos o, ¿no es cierto?, priorizar sobre mi plan estratégico, de alguna manera podríamos ver, ¿no es cierto?, ese match de la IA con, ¿no es cierto?, ciertas necesidades de negocio. Pero también hay algo importante, que cuando este estudio le preguntó a los líderes, oye, mira, y, ¿cierto?, ¿para qué tú quieres realmente aumentar la productividad con la IA? Y de alguna forma todos van a la productividad. Hay una diferencia importante, casi el doble, de, obviamente, tratar de incorporar la IA para mejorar, ¿no es cierto?, la eficiencia, la productividad de los equipos. Y fíjense, la reducción del headcount está bastante más bajo, es la mitad. Por lo tanto, hay una intención hoy día de las organizaciones a no reducir el número de empleados, al revés. Y ahí es donde realmente los programas de upskilling y reskilling del talento es, obviamente, tal vez una de las áreas prioritarias y estratégicas que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a instalar en nuestras áreas de recursos humanos.
Y aquí vemos cómo al final, cuando pensamos la organización, tal vez, ¿no es cierto?, a 5 años plazo, vemos que al final la IA nos va a ahorrar tiempo y de alguna manera nos va a ayudar a crear obviamente, un trabajo de alta calidad por medio, ¿no es cierto?, del soporte con distintas, ¿no es cierto?, tecnologías. Pero además, cuando miramos este estudio, y aquí voy a empezar a hablar un poquito de skills, y, ¿no es cierto?, dice cuáles son esas nuevas habilidades que tenemos que tener, ¿no es cierto?, como fuerza laboral, ¿no es cierto?, personas que queremos trabajar en un ambiente, obviamente, organizacional, vemos que la flexibilidad es un elemento importante. Todo el juicio analítico y obviamente la inteligencia emocional. Por lo tanto, al parecer el desafío no tiene que ver con áreas técnicas, sino con, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras soft skills también. ¿Sí? Y vemos, ¿no es cierto?, lo que también nos dice el World Economic Forum en un estudio que hace cada 2 años en el Future of Jobs Report del año 2023. Y vemos cómo, ¿no es cierto?, distintas skills que no tienen que ver con el área técnica empiezan a tomar muchísima más importancia. Y de alguna manera vemos otro estudio, por ejemplo, un estudio que hizo IBM también el 2023, y empezamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el time management skills y la habilidad para priorizar. ¿Y por qué nos está diciendo este cambio que de alguna forma pasa, ¿no es cierto?, de ser tal vez la sexta en el 2016, la segunda en el 2018 y la primera en el año, ¿no es cierto?, 2023, porque de alguna forma al parecer las áreas de recursos humanos necesitan empezar a trabajar ese pensamiento estratégico. Saber, ¿no es cierto?, priorizar. Saber priorizar en, ¿no es cierto?, un mar de necesidades, en un mar de iniciativas. Y la priorización, voy a tratar de darles luces por donde, ¿no es cierto?, yo recomendaría, de alguna forma, en este nuevo contexto, poder, ¿no es cierto?, tratar de priorizar esos planes. ¿Vale? Y si pasamos, ¿no es cierto?, de una web 2.0 que se hablaba, ¿no es cierto?, ese 2002, en donde empezaba a ver una web muchísimo más, ¿no es cierto?, bidireccional, comunicacional, hoy día vemos, ¿no es cierto?, una web totalmente distinta, en donde podríamos ya decir, ¿no es cierto?, de un Internet muchísimo más conversacional. ¿Sí? Y aquí yo les traje, al final, cómo esa, ¿no es cierto?, tecnología generativa hoy día está, de alguna manera, impactando a las organizaciones. Y aquí vemos algunas de las luces, temas de metaverso, de videojuegos. Vemos acá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sales and marketing, un área que se ha, de alguna manera, beneficiado muchísimo con la IA, con todo lo que es el market automation, bueno, una serie de cosas que también es importante de mencionar. Por lo tanto, ¿qué impactos tendrá ¿cierto? La IA generativa en recursos humanos? Y aquí vemos un estudio de BCG que nos dice, mira, al parecer la transformación de recursos humanos es hacia un ámbito estratégico y de valor al negocio, y no tiene que ver con, ¿no es cierto?, aspectos técnicos. Por otro lado, cuando utilizamos esa data y integramos todo el ecosistema y podemos de alguna manera generar acciones que nos permitan generar más compromiso, bajar tal vez, ¿no es cierto?, esos indicadores de attrition o de turnover, porque permiten, ¿no es cierto?, hoy día con el People Analytics o con distintas, obviamente, desarrollos, nos permiten poder entender, ¿no es cierto?, ciertos ONAS, ciertas células de relacionamiento. Y al parecer, ese gran desafío es incrementar la productividad de la cadena de valor de recursos humanos. Y aquí tengo, este es el mismo estudio de BCG, que muestra dónde hoy día podemos partir. Vemos que, por ejemplo, todo el área, ¿no es cierto?, de administración, toda el área de recruiting, puede ser tal vez un área en donde podamos partir esa transformación. No hay que nuevamente comerse, ¿no es cierto?, la torta o la tarta entera, ¿no es cierto?, en un año, en una iniciativa. Hay que, de alguna forma, ir priorizando sobre ese camino de la transformación. Y aquí les traigo, ¿no es cierto?, un de AI Mandate for HR. Este es un librazo, o sea, es un artículo, no es un libro, es un artículo muy bueno, que habla sobre distintos frames, en donde ellos plantean 7 áreas, ¿no es cierto?, en donde realmente se tiene que priorizar esa transformación. Y yo les traigo algunas. Por ejemplo, pasar
¿no es cierto?, de la automatización a, ¿no es cierto?, la augmentation, en donde el valor que tienen las personas va a ser tremendamente importante por todo el desarrollo, ¿no es cierto?, de puestos de trabajo en función de esa, ¿no es cierto?, nueva tecnología. Por otro lado, al final, esa capacidad que de alguna manera tenemos que, como área de recursos humanos, ir a entregar a las áreas, ¿no es cierto?, de negocio y posibilitar ciertos programas de formación para entregar esas, ¿no es cierto?, skills y habilidades. Por otro lado, tenemos que ser los guardianes que las cosas pasen dentro de un contexto, dentro de un ambiente seguro, abierto a la experimentación. Y obviamente, ¿no es cierto?, propiciar esa cultura abierta a estar constantemente, ¿cierto?, formándonos, ser curioso, incentivar la curiosidad. Y obviamente todo esto, ¿no es cierto?, de plantear cuáles van a ser esas skills, obviamente del presente y el futuro, y trazar la organización que necesitamos construir. Se los vamos ahí a dejar. Y para cerrar, Rodrigo, yo quiero traerles algunas conclusiones. Y al final el papel de HR en la transformación, al parecer, establece que tenemos que crear esa visión de cambio y crear un impulso positivo hacia la organización. Y esto, ¿no es cierto?, nos está entregando ciertas luces, este estudio, ¿no es cierto?, de BCG, en donde realmente, al parecer, esa área de recursos humanos tiene que ser el primer, ¿no es cierto?, la primera semilla, ese primer motor o esa primera llama para realmente empezar a cambiar las culturas de las organizaciones. Liderar con el ejemplo, y si al final estamos, ¿no es cierto?, impulsando transformaciones digitales o transformando, ¿no es cierto?, la transformación de una organización, tenemos que ser los primeros. Somos el área que está, ¿no es cierto?, tras bambalinas muchas veces en el escenario, pero tenemos que, de alguna manera, cultivar con el ejemplo, entender qué es lo que son las tecnologías, articular de alguna forma ese plan que genere impacto sobre esos equipos de trabajo. Si estamos frente a negocio, tenemos que generar esas dinámicas, construir esas dinámicas que propicien, de alguna manera, ¿no es cierto?, la instalación de, obviamente, la tecnología. Dirigir esa transición de los trabajos. Por eso, el programa, ¿no es cierto?, de upskilling y reskilling es tan importante. La organización no va a cambiar, ¿no es cierto?, en 180 grados de un día para otro. Necesitamos trazar ese camino y las personas también necesitan tener ese tiempo y ese espacio para que de alguna manera, ¿no es cierto?, transiten en ese cambio. Obviamente, integrar el aprendizaje en toda la organización y desde las áreas más operativas hasta las áreas más estratégicas necesitan de alguna manera, ¿no es cierto?, extraer ese máximo valor de la IA y necesitamos formarlos, necesitamos, ¿no es cierto?, incorporarlos dentro de este buque que ya, ¿no es cierto?, zarpó. Mitigar el sesgo y el riesgo que tienen muchas veces el enfoque. Recordemos que detrás de toda esta tecnología y de la lección de la tecnología que estamos obviamente implementando en la organización, hay personas, tenemos también sesgos, tenemos que trabajar también eso. Y por último, responsabilizar, hacerse cargo, que de alguna manera la transformación es de todos. Y eso es tremendamente importante. Al final, diseñar organizaciones alineadas al negocio, y lo hablábamos con Tadachi, de alguna forma tenemos que construir esas organizaciones. Aquí dos ejemplos, Sapo, Spotify, tenemos muchas. Les traigo estas dos porque son ciertas organizaciones que de alguna manera han creado compañías extraordinarias. Y un consejo, y esto se los digo de todo corazón, porque yo también he estado sentado en, ¿no es cierto?, en los distintos niveles de un área de recursos humanos, es que dejemos de conducir la empresa mirando por el espejo de retrovisor. Eso significa, dejemos de alguna manera de mirar hacia atrás. Setiemos en la situación actual de la compañía y miremos, ¿no es cierto?, a esa situación deseada, a esa, de alguna manera, compañía que queremos construir. Y cuando hablamos de HR, hablamos de lo mismo. Hablamos de ese desarrollo del pensamiento estratégico para trazar de alguna manera ese camino de una situación a una situación B. Sabemos que el camino no es lineal, sabemos que tiene curvas, tiene, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos que volver atrás, pero tenemos claridad con respecto, ¿no es cierto?, a lo que queremos llegar. Y es ahí en donde esta frase de Charles Darwin, bueno, está, ¿no es cierto?, muy candente, muy ahí en el trending topic, no son las especies, ¿no es cierto?, más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que responden mejor al cambio. Y HR es el área que de alguna manera, ¿no es cierto?,
es responsable y tenemos que hacernos cargo de ese cambio. Muchas gracias y nada, Rodrigo, de verdad que un gusto estar aquí. Ahí les dejo obviamente un QR a mi LinkedIn, mis datos, por si obviamente alguien quisiera contactar. Realmente es alucinante todo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Siempre lo comento, como ese emoji de WhatsApp de te explota la cabeza con la inteligencia artificial, porque es inmensamente grande la diversidad de ámbitos en los que se puede desplegar la inteligencia artificial. Nacho, ha sido una presentación muy, muy interesante. Nos llena de inquietudes y, por supuesto, de interrogantes. Interrogantes que me gustaría compartir contigo para que las vayamos conversando y así seguir aprendiendo acerca de la inteligencia artificial. Mencionaste en tu presentación que el área de recursos humanos tiene un rol clave. Eh, un rol clave, por supuesto, en los procesos de cambio, porque acompañan a las organizaciones en la implementación de estas nuevas prácticas. Pero para partir, y creo que esta conversación tú y yo la hemos tenido harto y la tuvimos también en el webinar pasado con Ramón Rodríguez, gerente general de trabajando.com. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque la confundimos muchas veces con la tecnología, con esto como de incorporar el software y con eso estamos incorporando inteligencia artificial y resolviendo problemas. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial y de qué manera impacta sobre aquello que mencionaste, que es la productividad de las organizaciones? Súper buena tu pregunta, Rodrigo. O sea, yo claramente no soy el más experto, tal vez no tengo, ¿no es cierto?, la definición más clara de la inteligencia artificial, pero de alguna forma es esa capacidad que le damos, de alguna manera, a la máquina a poder, ¿no es cierto?, aprender desde, ¿no es cierto?, una inteligencia que va buscando, que va conectando cierta información. Y de alguna manera, cuando incorporas esa información, luego te va a entregar una respuesta mejor. Y cada vez va a ser mejor. Y de hecho, hay una base que a mí me encantó cuando realmente lo empecé a comprender, que tiene que ver con la diferencia entre inteligencia artificial o machine learning. Y no hay claridad, ¿no es cierto? Realmente, hoy día, si le preguntamos a cualquier persona, no hay claridad de cuál es la diferencia, ¿sí? Entendemos que la inteligencia artificial es esa capacidad que le damos, ¿no es cierto?, a la máquina, al computador, a un software, para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, generar aprendizajes por medio, ¿no es cierto?, de inputs. Y para mí es eso. Lo trato de simplificar de esa manera porque de alguna forma no soy tecnólogo, no soy una persona, ¿no es cierto?, que está ahí detrás del algoritmo, pero es tal vez la definición que más me ha ayudado a entender cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial en beneficio de lo que yo quiero generar. Y vinculando con eso, ¿no es cierto?, ¿por dónde parto? Y ahí es, ¿no es cierto?, un poquito, tal vez la pregunta que recibo muchas veces en clases o cuando hacemos consultoría. Oye, Nacho, ¿por dónde parto? Y al final, creo que la primera respuesta a esa pregunta es decir, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan estratégico? Y entendamos sobre tu plan estratégico qué es lo que tenemos que, obviamente, priorizar. Y ahí, Rodrigo, muchas veces en ese plan estratégico, tal vez la IA no sea la prioridad o la tecnología no sea la prioridad, ¿sí? Tal vez tengamos que crear cosas más de contextos, de fondos o de estructuras o de diseños organizacionales. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos propiciar la instalación, ¿no es cierto?, de la tecnología o de IAs en algunos procesos. Por otro lado, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre también hago una contrapregunta. ¿Tu equipo tiene las skills para poder realmente, ¿no es cierto?, acompañar esta transición o la implementación de IA en estos procesos? Y es ahí en donde muchas veces, ¿no es cierto?, nos quedamos cojos, porque la instalación de alguna forma de una IA en un proceso de recruiting necesita que el equipo la pueda diseñar, la pueda configurar, la pueda alimentar. Siempre, ¿no es cierto?, detrás de la elección de una tecnología, siempre hay primero, ¿no es cierto?, un benchmark, un análisis. Yo escojo, yo creo, y luego empiezo a utilizar, ¿no es cierto?, el bot o el chatbot o lo que obviamente yo pueda, ¿no es cierto?, crear.
pero de alguna manera tiene que haber primero una lección, Rodrigo, y para mí eso es crítico. Me quiero quedar con eso último que acabas de mencionar, la importancia del para qué. ¿Para qué vamos a implementar la inteligencia artificial? Y eso, como nos decía Carmen Luz Morales la semana pasada en nuestro webinar, también de Conecta RH, la necesidad de vincularlo con la estrategia de negocio. O sea, nosotros tenemos que traccionar, que apalancar nuestra estrategia del área de recursos humanos en base a la estrategia de negocio. ¿Para qué voy a implementar la inteligencia artificial si todavía no sé cuál es siquiera la estrategia de la compañía? Ahora, ¿por dónde empezar? Creo que, por supuesto, los equipos ejecutivos, los comités ejecutivos, los equipos de liderazgo, los que ejercen roles de jefatura, tienen la primera tarea de identificar con precisión cuáles son esas habilidades que los equipos deben desarrollar y partir entonces entregando conocimiento. Y nosotros tenemos que desarrollar también un plan estratégico de formación de los equipos. Probablemente, bueno, tú vives en España, no lo hemos compartido eso con los que nos están acompañando esta mañana. Y sin duda deben notar esa diferencia que hay en la formación de los equipos y de qué manera esas brechas también van repercutiendo sobre las prácticas que se van adoptando al interior de las organizaciones. ¿Cuál es tu recomendación para que aquellas personas que se están vinculando con la inteligencia artificial desde las áreas de recursos humanos comiencen a interiorizarse, a formarse, a aprender acerca de estas nuevas habilidades que requieren para poder implementar estos proyectos al interior de la compañía? Mira, Rodrigo, yo lo primero que les recomendaría es pierdanle el miedo. O sea, hay que experimentar, hay que, ¿no es cierto? Primero bajarse ChatGPT, empezar a entender cómo hacer un buen prompt, empezar, ¿no es cierto?, a utilizar, por ejemplo, ahora estuve hace muy poco probando Sora, que es o sea, una inteligencia que está haciendo videos, que es, o sea, impresionante, Rodrigo, lo que hace, en donde con un buen prompt y un buen input, de alguna forma ya te está creando videos. Sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que Dalí, de alguna manera, cuando realmente podemos crear un buen prompt, un buen request con ciertos inputs, te genera cosas increíbles. Dalí fue el ganador, de alguna manera, de ese dato que yo te decía que ganó un concurso ¿no es cierto?, de pintura, o sea, un concurso artístico. Creo que esa es mi primera recomendación. Inténtenlo, vayan, descubran, experimentenlo. Si al final es, ¿no es cierto?, cosa de probar. Segundo, yo te diría que para las áreas de recursos humanos, para que realmente no perdamos valor y seamos competitivos, tenemos que desarrollar el pensamiento estratégico. Y eso es algo que no tiene nada que ver con la IA, no tiene nada que ver con la tecnología. Y ese pensamiento estratégico, Rodrigo, lo hablaba ayer también con Nacho en otro webinar, de alguna forma es tener claridad hacia dónde vamos y qué necesitamos priorizar. ¿Cuál es ese 80% de mi tiempo en que voy a dedicar mis tareas? Si estoy, ¿no es cierto?, en un área de responsabilidad o un área más operativa, da lo mismo. Necesito priorizar mis acciones. Y después podemos, ¿no es cierto?, desarrollar toda la capacidad analítica, que obviamente está detrás. La capacidad analítica, o sea, es básica. Desarrollar también habilidades, ¿no es cierto?, en temas tecnológicos. Saber hacer un buen prompt, por ejemplo, necesita de conocimiento. Podemos tomar, ¿no es cierto?, un video en YouTube o tomar un curso. Creo que hay una capacidad, Rodrigo, que es, ¿no es cierto?, el lifelong learning, ¿no es cierto?, o learner, que de alguna forma es esa capacidad o skills de la curiosidad, de estar constantemente, ¿no es cierto?, buscando, entendiendo. Yo me iría por ahí, más que, ¿no es cierto?, por áreas más o skills más técnicas o de conocimiento. Patricia lo comenta aquí en el chat, dice, hoy es más importante saber preguntar que contestar. Es un poco lo Sí. que mencionas tú, cómo hacer estos prompts, cómo hacer esas preguntas. Y bueno, Ramiro Blázquez también lo comenta. Hay una charla que hizo en el HR Day sobre eso de cómo hacer preguntas, que es súper valiosa. Los invitamos a que la revisen, está en nuestro canal de YouTube, porque efectivamente saber preguntar hoy día es clave para poder encontrar esas respuestas con la inteligencia artificial, que es una herramienta inmensamente valiosa.
Por Y lo supuesto, los hablábamos invitamos. también, ahí Rodrigo, perdona, lo Sí, hablábamos por también con favor. Tadachi cuando decíamos, oye, mira, estos nuevos modelos de negocios alineados al diseño de las organizaciones, efectivamente hay que hacer hay que hacer buenas preguntas en los comités de dirección, hay que hacer buenas preguntas a los negocios. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros como desde el área de gestión de personas tenemos la capacidad para poder, ¿no es cierto?, ir a resolver esas necesidades. Pero bueno, Es también lo que dejo ahí. esas preguntas nos llevan a reflexiones y análisis que probablemente no haríamos si no nos cuestionáramos. Esa es la gracia de la pregunta, el cuestionamiento. Y es desde el cuestionamiento donde se construye valor finalmente en en las organizaciones. Sigan escribiendo todas sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas para que las sigamos conversando con Nacho, porque la verdad que la conversación es alucinante con la inteligencia artificial. Podemos hacer tantas cosas. Mira, nos pregunta también, dice, ¿la inteligencia artificial puede ser la entrada para reforzar la cultura organizacional? ¿De qué manera se vincula la inteligencia artificial con la cultura? Porque tú hablabas de la necesidad de un cambio cultural para poder adoptar la inteligencia artificial en las organizaciones. Muy buena la pregunta. Creo que esa es la base, Rodrigo. Sabemos perfectamente que la instalación de una tecnología pasa por un tema súper técnico. Y yo no sabía ninguna organización que o sea, haya cambiado un RP o un CRM y no haya sido traumática. ¿Sí? Pero cuando uno mira ese proceso de cambio, ve que lo más difícil es poder, más que instalar, ¿no es cierto?, el nuevo software o la nueva tecnología, es el cambio del mindset. Es, de alguna manera, eliminar esas, ¿no es cierto?, creencias limitantes con respecto a ese nuevo estatus. Y de hecho, quiero citar bueno, Juan Carlos Eijols, que, ¿no es cierto?, en su libro, creo que era algo de transformación o eso, él decía, mira, al parecer las compañías cuando están abiertas a la experimentación y crean una cultura abierta a la experimentación, eso genera, ¿no es cierto?, un cambio diametral dentro, obviamente, de la compañía. Y es ahí en donde está la cultura. Y sabemos que poder realmente instalar una nueva cultura es lo más difícil. Es la carrera tal vez de, ¿no es cierto?, largo aliento. Es lo que nos toma más tiempo. Es lo que, de alguna forma, necesita mucho trabajo con los líderes, muchas conversaciones, mucha co-creación. Una cultura no se baja top-down. Una cultura se construye, ¿no es cierto?, de ambos sentidos. ¿Sí? Se construye en la organización y para la organización. Y es ahí en donde la IA sí nos puede ayudar, de alguna manera, a cambiar ese, ¿no es cierto?, ese esquema o ese espacio cultural, ¿no es cierto?, en una organización. Yo siempre hablo, ahí Rodrigo, cuando me toca muchas veces hacer consultoría, es, oye, podemos traer la mejor tecnología, podemos traer el mejor software, podemos traer la mejor, ¿no es cierto?, inteligencia artificial para nuestro proceso de recruiting o, ¿no es cierto?, de performance, de payroll. Pero de alguna manera, si es que no generamos una cultura propicia para que las personas se suban, ¿no es cierto?, al carro, al buque de, ¿no es cierto?, la implementación de este tipo de herramientas, al final nadie las utiliza. Y nuevamente caemos, ¿no es cierto?, en una organización partida. La nueva organización y la vieja organización. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando tenemos ese problema. Son procesos paralelos entonces las que tenemos que llevar dentro de las áreas de recursos humanos, porque mientras se está implementando esa tecnología, esa inteligencia artificial, se está modificando los procesos para hacerlos más eficientes, para elevar productividad, y que es probablemente una de las primeras razones por las que incorporamos inteligencia artificial, el automatizar. Son los estudios que nos compartía en el webinar pasado Ramón, ya lo decía antes, hablan un poco de eso. Pero paralelamente tenemos que ir articulando ese proceso de cambio de mindset, como tú dices, en la cultura organizacional. Y ahí María Angélica menciona algo en el chat también que es interesante, el pensamiento crítico. Y esa es una habilidad, es una skill que tenemos que desarrollar. Y tal como tú indicaste, es central que las áreas de recursos humanos se preocupen del desarrollo de esas habilidades que se requieren para poder apalancar esos cambios en inteligencia artificial y tecnología. Yo creo que
El desafío es gigantesco de grande, ¿no? Las organizaciones, no es llegar a implementar una inteligencia artificial, no sé, mencionaste tres procesos que me parecieron súper relevantes mencionar de nuevo: reclutamiento, pago de nómina, gestión de desempeño, performance. Eso Procesos sería que, lo inicial, Rodrigo. claro, pero incorporamos eso con inteligencia artificial y como, no, si va a funcionar perfecto, es un mito. ¿De qué manera la organización lo incorpora como proceso? Anécdota: nosotros cuando incorporamos los procesos de evaluación de desempeño a través de una plataforma, le incorporamos tecnología y análisis, todos nos pusieron los ojos de huevo frito, así como, y ya no es en papel. Eso requiere un cambio cultural y no es fácil para las personas acompañarlo, porque todos esperan así como, ya, pues, ¿cómo me enseñan? Y ahí probablemente la habilidad de las áreas de recursos humanos, te quería preguntar, y la sensibilidad como para detectar esas necesidades, de nuevo, hay que vincularlas con la estrategia, pero ¿cómo la área de recursos humanos puede identificar con precisión cuáles son esas skills que tiene que desarrollar cada uno de los miembros de la organización para incorporar la tecnología o la inteligencia artificial? Qué buena tu pregunta, Rodrigo, y voy a partir desde lo básico. ¿Sí? Creo que las áreas de recursos humanos, sobre todo ahora con modelos híbridos, tienen que estar con la gente. Tenemos que estar con la gente. Tenemos que preguntarle a la gente qué es lo que necesita. Y tal vez ese contacto, ¿no es cierto?, presencial obviamente, en las industrias que son obviamente más de procesos o industriales, es más fácil poder conectar con la gente. Sabemos que están ahí. Pero cuando tenemos, ¿no es cierto?, un modelo tal vez híbrido, 100% remoto, hay que buscar esos espacios para poder, ¿no es cierto?, levantar esa información y de alguna manera, ¿no es cierto?, ir teniendo un pulso de cómo está la organización. ¿Sí? Detrás de un pulso con un clic no está realmente la voz de las personas. Y es ahí en donde creo que hay un gran desafío desde las áreas de recursos humanos, cómo de alguna forma volvemos y empezamos a humanizar, ¿no es cierto?, las compañías. Te diría que ese es el primer paso. Y segundo, que cuando ya tenemos esa voz, tenemos obviamente esos insights, tenemos información que nos permite realmente entender cómo está la organización, cómo de alguna manera un área operativa, un área más táctica, un área muy estratégica, de alguna forma está, ¿no es cierto?, trabajando. Yo ahí puedo entender qué es lo que necesita la organización. Y ahí creo que estar con negocio es tremendamente importante, Rodrigo. Tenemos que estar ahí, tenemos que de alguna manera entender los procesos, tenemos que entender de la tecnología. Bueno, vengo también de una compañía tecnológica y una de las cosas que más desafío o más me desafió en mi rol fue aprender de las tecnologías. ¿Por qué? Porque yo tenía que entrevistar a alguien que de alguna manera tenía que hablar el mismo idioma y no quería que de alguna forma esa persona quisiera hablar con el CTO, sino que yo quería lograr que esa persona quisiera hablar con recursos humanos. Y desde un aspecto muy básico, tengo que solucionar mi aspecto técnico. Y es ahí en donde hay un desafío importante también para las áreas de recursos humanos. Tenemos que formarnos en tecnología, tenemos que formarnos en negocio, tenemos que formarnos en finanzas, tenemos que hablar el mismo idioma de los CEOs, tenemos que hablar el mismo idioma de los comités de dirección para que realmente nos inviten a, ¿no es cierto? Y aquí en España tenemos un grupito que siempre tenemos como ciertas conversaciones y nos reímos que nos inviten a sentarnos en la mesa de los grandes, o Donde se sea, toman las decisiones. donde se toman las decisiones. Y que de alguna forma vayamos con información en el lenguaje que necesita el comité de dirección, con indicadores, con información que permita realmente visibilizar ese camino para, ¿no es cierto?, tomar decisiones. Y ojalá, Rodrigo, tener de alguna manera a las personas en el centro de esas tomas de decisiones. Y no lo digo como el cliché, porque por otro lado, cuando voy a un área de marketing dicen, no, hay que poner al cliente. Y cuando voy a un área de producto o tecnología, no, que el producto es lo más importante. Bueno, al final hay que ponerse de acuerdo. Pero cuando pones en el centro a las personas, de las tomas de decisiones a las personas, de alguna forma ya estás ganando algo, que sabes que tienes la capacidad para hacer frente, de alguna manera, ¿no es cierto?, a ese crecimiento o a ese cumplimiento del desarrollo de negocio. A mí me ha pasado, Rodrigo, estar con muchas pymes y startups
Y de hecho, bueno, ahí estoy con algunas organizaciones siendo mentor de algunas startups. Y, y cuando estoy hablando obviamente, el equipo directivo, que son 3 personas, 4 personas, y que de alguna manera tienen muchas, ¿no es cierto?, gorras y tienen muchos roles dentro de la compañía, pero cuando vemos que esa startup empieza una fase de growth y empieza una fase de expansión y de crecimiento, muchas mueren en el intento, no porque el plan de negocio estuviera mal, obviamente por cash flow, pero también porque no tienen las personas correctas. Y es ahí en donde, de alguna forma, trabajar esas estrategias en etapas muy iniciales, sobre todo en startups y pymes, tiene, ¿no es cierto?, un tremendo beneficio a posterior. Nacho, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta que nos plantea Catalina y María en el foro. Voy a integrar estas dos. En particular, las organizaciones cuando enfrentan el desafío de implementar la inteligencia artificial están en un momento en donde probablemente se sientan abrumadas por el exceso de información y cuesta identificar cómo por dónde partir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo partir? Pero considerando que debemos minimizar los sesgos que eventualmente se pueden incorporar en la inteligencia artificial porque somos personas los que diseñamos de alguna manera los mecanismos, por ejemplo, de selección en un proceso de reclutamiento o no sé, en términos de la cultura o en las mismas evaluaciones de desempeño. Somos personas que vamos tomando decisiones para diseñar esta tecnología. ¿Cómo enfrentar este desafío de, por un lado, tener el exceso de información y de implementar la inteligencia artificial con, no sé si libre sesgo, pero la menor cantidad posible? Yo creo ahí, Rodrigo, que lo más importante, y esto voy a citar un poco a Google, hace muy poquito me leí un libro que básicamente hablaba sobre este cambio cultural en Google. Y creo que lo primero, Rodrigo, es hacer un MVP y medir el efecto, medir el resultado y luego contrastarlo con no sé, un equipo piloto o un equipo de contraste. Eh, Creo que lo más importante es probar primero, ¿sí? Y cuando encaja, check. Perfecto, sigamos, continuemos, vamos a la siguiente. Por eso creo que he estado constantemente hablando sobre la experimentación. En este estudio de BCG, de alguna forma ellos dicen, mira, al parecer la data permite integrar el ecosistema. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo data y puedo de alguna forma correlacionar, por ejemplo, attrition, turnover, engagement o compromiso o lo que fuera, con, por ejemplo, productividad, con agregación de valor para el negocio, de alguna forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Puedo crear una iniciativa muy, muy pequeña que de alguna manera está generando un altísimo impacto. Pero si no lo mido, al final, ¿no es cierto? No tengo los argumentos para decirle, por ejemplo, a un área de finanzas, necesito $100.000 porque necesito instalar esto. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es mide lo máximo posible y crea ese viaje de alguna forma para poder medirlo y asegúrate de que se mida de la forma correcta, ¿sí? Prueba distintos formularios, distintas preguntas y eso. Y algo antes que terminemos, Rodrigo, a mí me gustaría, que de hecho puse la slide ahí de que les traíamos un regalo, ¿no es cierto? Ahí, Cierto. Rodrigo, y no sé si tú lo quieres decir, pero les traemos un regalo de los buenos. La verdad que es muchísimo lo que hemos aprendido hoy día, sin duda que ha sido una experiencia súper valiosa el poder compartir contigo y aprender mucho más. Esto no termina y aquí el desafío es a que cada uno ejerza un rol activo en el aprendizaje, en el autoaprendizaje, particularmente en buscar información y para eso, por supuesto, los queremos ayudar entregándoles y compartiendo una serie de estudios y de investigaciones que hay referente a esta materia. El Consejo o el Comité de Inteligencia Artificial de la Red, la verdad que ha hecho un trabajo súper valioso y desde ahí, Nacho, tú has liderado un trabajo sumamente importante que está impactando, que está produciendo cambio en nuestra comunidad y, por supuesto, que compartir ese valioso aprendizaje y toda la data que existe hoy día en distintos ámbitos, por supuesto, que nos deja muy, muy contentos. Son más de 42 estudios, artículos y, bueno, gran parte, ¿no es cierto?, de este recap
lo hemos hecho con un conjunto también de personas. Para mí ha sido de verdad un honor liderar ese comité, así que nada, muchas gracias. Así que vamos a compartir este revive con esa data para que la puedan consultar. Va a quedar disponible en un enlace de nuestra carpeta de la biblioteca de la red de recursos humanos. Así que, Nacho, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta mañana de tanto aprendizaje. Buenísimo, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a todos. Bueno, los dejo a todos invitados a nuestro próximo Conecta RH. La próxima semana voy a estar con Anabela Capetillo, directora ejecutiva de Sostenibilidad Relacional, hablando sobre diversidad e inclusión, construyendo organizaciones sostenibles. Así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, prepárense para nuestro segundo Congreso de Capacitación y Formación, liderando el futuro del trabajo a través del aprendizaje. Vamos a estar el 7 de agosto en el Hotel Intercontinental y 8 y 9 de agosto vía online. Por supuesto, también recuerden seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales para conocer todos los eventos que hacemos. Un gran abrazo a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.